Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches. Estamos nuevamente aquí listos para el estudio bíblico del día miércoles, aunque con las limitaciones que tenemos por no tener una relación directa, pero vamos a pedir la colaboración de ustedes para que podamos ir comprendiendo lo que se ha de presentar ahora. Pues desde aquí, de nuestro hogar, nuevamente con mi esposa, les decimos que Dios les bendiga, que Dios sea con ustedes, que la paz de Dios sea en sus vidas, en sus hogares. Y esperamos que Dios nos conceda pasar este tiempo y poder decirlo directamente en el templo. Bien, por ahora va nuestro deseo hasta ustedes y damos gracias a Dios por poder hacerlo. Voy a invitarles a inclinar sus rostros, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites nuevamente exponernos a tu palabra, a tu santa palabra. Gracias, oh Dios, porque podemos, a pesar de los inconvenientes, poder exponer estos mensajes, esta palabra tuya y en medio de estas situaciones podernos vernos unidos en una comprensión tal que lleve confianza, seguridad a nuestros corazones, a nuestras vidas. Señor, gracias te damos porque podemos acudir a ti para pedir ayuda de tu Espíritu Santo en la exposición de tu palabra y en la aplicación para nuestro diario vivir. Gracias te damos, Señor, por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El mensaje que voy a presentar ahora, hermanos, para mí es un mensaje muy querido. Tiene que ver con situaciones muy particulares y específicas de nuestra vida, con mi esposa, en nuestro hogar, con nuestros hijos. Un mensaje que ya tiene algún tiempo, tuve la referencia que fue predicado en 1932 allá en Alemania por Dietrich Bonhoeffer. Y ahora haciendo alguna referencia, claro, en las aplicaciones que correspondían en ese entonces, pues estaba en el momento que Hitler estaba llegando al poder y con todo eso un movimiento muy especial. Una incertidumbre, una lucha para la iglesia alemana que fue tan difícil, hermanos. Pero bueno, ahora, claro, en un contexto diferente y de una manera muy particular, este es un mensaje que es algo muy especial. Pero pues Dios me ha hecho entender que ya debo predicarlo. Estaba yo guardándolo. Lo haré de manera de estudio, pero en realidad termina siendo un mensaje donde hemos de considerar algunos aspectos. Esperamos que les sirva a ustedes. Yo he de hacer dos referencias acerca de mi vida y la de mi esposa. Algunas, ya la mayor parte tal vez lo sabe, pero bueno, vamos a hacerlo ahora porque es algo que tengo guardado de todas maneras. Bien, voy a pedirles que busquen ustedes en la segunda carta a los Corintios un pasaje muy conocido, muy citado, así, muy citado. Quizá de los más citados que hay. Capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios. Bien, y como sé que son rápidos para encontrar los pasajes, yo creo que ya lo tienen a la mano. Segunda a Corintios, capítulo 12. Especialmente los versículos 8 y 9, y de manera especial el 9. Dice así: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice el apóstol San Pablo. No vamos a predicar exactamente esto, no hay, aquí debe haber un trabajo de investigación. Bueno, no dependeré de eso por ahora, simplemente estoy retomando una expresión y esta es, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La palabra debilidad, una vez más, la palabra debilidad de aquella que empezamos a hablar desde Éxodo, allá con Moisés, en mi debilidad, ¿sí? En mi impotencia, mi incapacidad. Bien, ahora lo retomamos y tendrá otra aplicación. De esto se ha escrito bastante, a veces se mandan algunas cápsulas o, sí, o meditaciones y qué bueno, pero en esta ocasión yo quisiera decirles que es bueno también apoyarnos en otras porciones de la Escritura para que entendamos qué es en realidad ese concepto de debilidad aplicado a nuestras vidas. ¿Está bien? Podemos decir algunas cosas acá, pero como les decía, en Moisés, pues después de tener tantas virtudes y esto, lo otro, ya se encuentra con Dios a los 80 años y entonces dice, no, yo ya no, soy incapaz, soy débil, sí, sí. Esos pasajes nos sirven para ir entendiendo esto que San Pablo ha expresado y le demos una aplicación mayor todavía. Pero en esta ocasión voy a referir el texto de ese mensaje que decía al principio. Y les voy a pedir que vayan ustedes a segunda, ahora sí, al segundo libro de las Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de las Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Puede leerse desde el 10 para llegar hasta el 17. Y en esta ocasión, no lo vamos a hacer, hermanos, porque ya lo hicieron ustedes, ambos pasajes ya lo hicieron en el tiempo devocional de adoración que hemos tenido. Nada más voy a referir algunos aspectos, ¿está bien? Y así podamos aprovechar, diría yo, bien el tiempo. Ahora pues he aquí los hijos de Amón, de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. 3 pueblos, Amón, Moab y el monte de Seir. ¿Qué pretenden ellos? Pues acabar con Israel. Y aquí el que está gobernando en este entonces es Josafat. Josafat, a decir verdad, uno de los reyes que siempre me ha llamado la atención. Es cierto, cometió ciertos descuidos, faltas. Recientemente aquí en el capítulo de 18 vamos a encontrarnos con esa experiencia de que emparentó con el reino del norte y viaja para allá y Acab, el otro rey, pues le refiere una lucha que pues debe entablar con los de Ramón de Galad y se da todo ese proceso, ustedes ya saben. Él buscó que un profeta de Dios pudiera hablarnos los falsos profetas, y si el profeta de Dios dijo la verdad, y el rey del norte se molestó mucho y le dijo que lo tuvieran con agua y pan, y como los trataban de aquellos que eran desechados o despreciados, y, y, y cuando volviera entonces el rey Acab, si tú vuelves es que Dios no ha hablado por mí, dice el profeta. Perdón, no habló Dios por mí. Y dice este profeta, ustedes ya se han de acordar,
Y después le llaman la atención a Joab, después de que Dios lo libra de una manera sorprendente allá en la guerra que tuvieron, no así el rey Acab, y se cumple la palabra de Dios, y Joab regresa y claro que Dios le llama la atención por lo que ha hecho, y al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, le dice a este rey Josafat. Bueno, pero ahora está en una situación diferente, hermanos. Resulta que una gran multitud, así, incontable se dice, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi. Bueno, está en el capítulo 20, versículo 2 aquí, de este libro. Una gran multitud está ahí. Alguien, un enemigo invencible, así, para ir pronto. Josafat con todo y lo que pudiera tener y estaba bien en ese entonces, pero no para pelear con un ejército tan inmenso, tan incontable. Y entonces son tres pueblos que se unen para esta guerra, Moab y Seir. Ahora, ¿qué puede hacer Joab? Voy a pedirles que vayamos con calma. ¿Qué puede hacer Joab cuando está en una situación tan difícil? No hay, diríamos así, una sola posibilidad para que pueda salir bien, para que pueda ganar, para que pueda derrotar al enemigo. Él sabe bien que todo está perdido. Y lo que va a suceder es que van a arrasar con el reino del sur o con Jerusalén. Sí. No hay solución ante este problema. No hay forma de cómo poder solucionarlo. Y entonces Josafat lo sabe bien el pueblo. Y entonces tienen una situación sumamente crítica y difícil, muy difícil, a tal grado que llega el punto en que Joab reconoce que no hay posibilidad alguna, así, no hay posibilidad alguna. Pero dice el versículo 12, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Dice el versículo 12, no hay fuerza. No tenemos posibilidades, Señor. Nosotros no podemos. No podemos. ¿Qué podemos hacer, Señor? No hay posibilidad alguna. Y aquí viene una de las frases más bellas que se puede encontrar y que espero que les sirva a ustedes y lo recuerden en muchas ocasiones. Como me sirvió a mí desde mi infancia y me sigue sirviendo ahora, y al encontrarlo en este pasaje me ha servido tanto. Por eso tengo un cariño especial por esta porción. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Somos débiles, completamente débiles. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos, estos dos momentos. La realidad humana, no sabemos qué hacer. Así. Y esta actitud de Josafat para acudir a la instancia divina. A ti volvemos nuestros ojos. ¿Cuántas veces en la vida, hermanos, hay situaciones tan difíciles que pronunciamos, y no exactamente estas palabras, casi muy cercanas? No sabemos qué hacer.
Posiblemente haya personas, no creo que en la iglesia o cristianas, que digan, yo sí sé lo que voy a hacer y que, bueno, si lo hay entre nosotros, que les sirva este mensaje mejor para ser más sencillos, más humildes y decir, es cierto, nos ha pasado. Alguien a mí no me ha pasado, bueno, tal vez pronto le pase, para que pueda decir, no sé qué hacer. Así, no sé qué hacer. No sabemos qué hacer. ¿Acaso no hay situaciones de la vida que ha llevado a pronunciar esto? Señor, no sabemos qué hacer. No sabemos. Quizá nosotros fuimos imprudentes, como Josafat unos años antes, pero estamos enfrentando una situación. Quizá, pues ha habido algunas faltas, o tal vez no, pero la situación es crítica, la más crítica de todas las situaciones que estaba viviendo Josafat. Un gran rey. Ese gran rey tan reconocido, apreciado, y ustedes han de conocer los que tienen que ver con la familiaridad en estos pasajes, pero es para todos. Si no lo conocían, lo pueden conocer ahora. Josafat, un gran rey. Y dice, Señor, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Y les anticipo, hermanos, algunas veces vamos a encontrarnos con situaciones, aparte de las pasadas, vamos a ver las que vienen. Y tal vez puedan decir, y tal vez tengan que decir, Señor, no sabemos qué hacer. A ver si no en estas circunstancias que estamos viviendo, en esta crisis que estamos viviendo, llega el momento o han habido momentos en que se diga, Señor, es que no sabemos qué hacer. No. Está fuera de nuestro alcance esto. Señor, no sabemos qué hacer. Y cuando pronunciamos esas palabras, llegamos a un punto claro y definido de nuestra debilidad. Y diríamos, ¿se está preparando el terreno entonces? Para el que sabe qué hacer en todas las circunstancias, puede intervenir. Y a través de su Santo Espíritu se manifieste. Como se puede definir el Espíritu Santo. Y en el buen lenguaje castellano diría J. Mateo, Luis Alonso Schrecker, en su traducción de la nueva versión, Nueva Biblia Española. La definición sería más posible de la siguiente manera: el Espíritu Santo es el valedor. El valedor entendido como aquel que ayuda en toda circunstancia y de manera especial cuando nosotros no sabemos qué hacer. Y Dios tiene esa instancia maravillosa del Espíritu Santo entre nosotros. Pero bien, aquí llegamos a este punto. Con Josafat decimos, Señor, no sabemos qué hacer. Pero viene la otra parte. Y a ti volvemos nuestros ojos. Josafat no se puso de acuerdo con el reino del norte, con otros que podían hacer eso, o pedir ayuda a otro país, a otro ejército. No lo hace Josafat. En lugar de hacer eso, lo que hace es algo muy hermoso, hermanos. Versículo 12, acuérdense, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. No queremos ver otra instancia, otra ayuda. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. A ti, el que sabe hacer lo que nosotros no podemos hacer. El que puede hacer. Ahí la relación de mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Aquí llega a un punto de máxima debilidad Josafat y se vuelve a Dios. Y se vuelve a Dios. Entonces, noten ustedes brevemente, dice, versículo 15, dijo, ahí lo tienen ustedes, pueden leer conmigo, hermanos, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Y después dice en el versículo 17, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Estad quietos. No hemos de hablar aquí del quietismo que se desarrolló en la iglesia de una manera hermosa, bueno, pero sí hemos de referir. Dice, no, a ver, déjeme a mí. Yo voy a intervenir. No metan las manos, las voy a meter yo, dice Dios. Y cuando dicen, no es vuestra la guerra, sino de Dios, aquí surge un concepto muy interesante en el Antiguo Testamento, que de seguro ustedes ya lo han escuchado, que se llama Guerra Santa, de aquella que se empieza a dar desde la entrada a la tierra prometida, con Josué, y continuó con los reyes, la Guerra Santa. La Guerra Santa tiene que ver con esa guerra donde Dios le dice a los demás, a su pueblo, cuando su pueblo busca ayuda o cuando hay estas circunstancias, Dios le dice, a ver, yo voy a intervenir. Déjeme a mí este asunto. Déjeme a mí esta guerra. Es mi guerra, dice Dios. La verdad es que nuestras vidas debieran frecuentar con esa guerra santa que hoy debiera seguir dándose. Y solo se da cuando le decimos a Dios, no sabemos qué hacer. Allá tú, Señor. Y entonces vuelve otra vez ese concepto de guerra santa y dirá Dios, bueno, déjeme a mí. Porque ustedes alzaron sus ojos a mí, déjeme. Me detengo aquí, hermanos, porque quisiera referir a lo que les dije al principio. Esto es algo que he vivido y quiero vivir hasta el último momento de mi vida. Ya han escuchado ustedes, varios de ustedes, que en mi infancia fue bastante difícil. Cuando me quedé sin nada. Lo que sí siempre recuerdo, yo me vi impulsado por Dios porque yo tenía tantas deficiencias y yo creo que fue eso. Después que muere el último ser querido, mi abuelita ya no tenía nada. Entonces salí corriendo en esa mañanita y me fui a sentar en la banqueta, en la esquina de la banqueta, me acuerdo bien, como si fuera hoy. Y no sé qué hacer, Señor. Ya se murieron todos, no sé qué hacer. Papá, mamá, abuelita. Y recuerdo perfectamente bien que levanté mis ojos al cielo. Y no porque haya yo sabido de esta porción, claro que no, hermanos. Pero en esa intensidad de sufrimiento y de deficiencia, de debilidad, tuve esa experiencia. Bien. Y Dios se ha manifestado de una manera increíble en mi vida, hermanos. También quiero referirles lo otro. El caso de mi esposa. Nos casamos, ya cumplimos 45 años de casados. Y cuando nos casamos fue el 21 de diciembre del 74 y nos fuimos a pasear a luna de miel. El día 22 estábamos volando para Mérida. Ya había aviones en ese entonces.
estábamos volando a Mérida y nos quedamos en un hotel Mérida, muy bonito, y estábamos recordando eso y algún día lo voy a platicar más, pero bueno, hasta todo lo que sucedió, terminamos un poquito más de una semana, regresamos a Tuxtla y en ese entonces asistíamos a la primera iglesia del Nazareno, donde asistimos desde niños, y entonces estaba mi esposa en el templo, estábamos nosotros, fue más o menos el 29 de diciembre, un día antes de mi cumpleaños, cuando mi esposa se sintió mal. Teníamos apenas ni 10 días de casados, se sintió mal y mi sobrino Gabriel, que en ese entonces, tan jovencito y tan capaz, muchos de ustedes lo conocieron, tomó el carro en un bochito, nos salimos, fuimos corriendo a la casa, sacó de su portafolio una inyección, le inyectó y reaccionó mi esposa, volvió. Fue un momento difícil. Y a partir de ahí empezó una historia donde se fue mostrando su gran debilidad de ella, muy frágil en su organismo. Ya desde antes me había dado cuenta. Este, y, pero ya casados me sorprendió eso. Pero eso nos llevó a buscar cada vez más a Dios y llegó un día cuando ya estábamos en el Buen Pastor. Ya nuestros hijos estaban en la primaria, Samuel, el más pequeño, ya estaban, los tres estaban en la tipo, Camilo Pintado, en la primaria, Samuel, Gabriel y David. Y cuando ella en un día martes, después de un estudio, se sentía un poquito mal, pasamos a orar y nos acompañaron algunas hermanas, mi hermana Lucy, la hermana Oliva, mi sobrina Olguita y otros más, el hermano Manuel Hugo. Y entonces el pastor se arrodilló y se puso a orar ahí como hora y media más o menos. Se puso, cuando de repente mi esposa pegó un grito muy desgarrador y cayó, había una alfombra afortunadamente, allá quedó tirada. Y entonces nosotros batallábamos, frotábamos, sus penas no funcionaban, ahí estaba el hermano Manuel Hugo, un médico, y un sufrimiento. Cuando de repente se paró el pastor y dijo, ya Dios ha contestado, y me acuerdo muy bien de eso y doy gracias a Dios por eso. Y entonces ya empezó a reaccionar mi esposa, empezó a reaccionar y claro que ahí pasaron como un poco más de 3 meses de una situación sumamente crítica. Ella quedó postrada, se llevó a la casa y nos ayudaban 2 hermanas, la hermana Mari, mamá de la hermana Oliva, y mi sobrina Susita, la que está en la presencia de Dios. Y ella llegaban y se turnaban y estaban, yo preparaba a los niños, y ya los pasaba yo a dejar a la escuela, a las 7 yo tenía que estar dando clases ya en la secundaria, y bueno, la cuestión es que fue un ritmo de vida difícil. Regresábamos y lloraba a Dios, le pedía y que volviera. En ese entonces, pues le pregunté a ella, dijo que sí, decidimos no usar médico ni medicina, solo esperar en la ayuda de Dios, en el milagro de Dios, y no venía ese milagro y ella ya había pasado mucho tiempo postrada en la cama y llegó una mañana que oré a Dios y le dije, Señor, no sé qué hacer. Ya no puedo, Señor, ya luché bastante. Me duele mucho, no quiero que mis hijos queden huérfanos porque yo fui un huérfano. Pero Señor, ya no puedo, la veo sufrir mucho a ella. Ya no tengo fuerza, Señor, de orar. Llévatela. Me postré. No quiero verla sufrir, llévala ya. Ya no puedo seguir luchando. No sé qué hacer. No sé qué hacer.
Llegaron las hermanas, en esa ocasión creo que no fui ese día a la escuela, les dije, hermanas, quiero que sepan ustedes que esta mañana he tenido una oración muy difícil y he tenido que decirle a Dios que se lleve ya a mi esposa. Y se los quiero decir a ustedes. Después de eso, hermanos, yo creo que más o menos a mediodía se levantó ella. Han pasado más o menos 40 años. Está con vida. Decía la hermana Rebeca Sol en esa ocasión, cada día que pasa la hermana Paquita o que se levante es un milagro de Dios, decía en ese entonces, porque varios lo supieron. Pero fue tan intensa mi experiencia, no la voy a olvidar nunca. Señor, no puedo, ya no sé qué hacer, no sé qué hacer. Ya, es más, ya no tengo fuerzas para orar, ya no puedo orar. Y me postré y no. No sabemos qué hacer, Señor. A ti levantamos nuestros ojos. Padre Celestial, gracias te damos. Porque en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando nos vemos en una debilidad tan grande, cuando ya no sabemos qué hacer, entonces todo está preparado para que se cumpla tu palabra, mi poder se perfeccione en tu debilidad. Llegará un día en que tú dirás, en cuanto a nuestras vidas, como se ha predicado recientemente, bien, pero en cuanto a las adversidades cotidianas y de nuestro diario vivir, en las experiencias tan difíciles que pasamos, llegan momentos que tal vez un hermano, una hermana, un joven, un adulto, en mi caso un niño, llega a decirte, Señor, no sé qué hacer. Tenemos la dicha de levantar nuestros ojos al cielo y esperar de ti. Bendito seas. Bendice tu iglesia, sí, Señor. Bendice a aquellos que están escuchando y puedan aplicar esta palabra tuya en sus vidas. Y levanten sus ojos y puedan esperar en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.